Hoy estamos a martes 12. Al domingo estuvimos reunidos como iglesia y empezamos nuestro estudio del libro de Santiago. Fue una muy hermosa experiencia, muy interesante, y queremos compartirla con ustedes para que en la medida de lo posible puedan compartir con nosotros también la alegría de ver una carta escrita para personas en tribulación. Una carta escrita para personas que están bajo persecución, pero que además explica muy claramente lo que las pruebas y lo que la vida en Cristo implica. Esta carta fue escrita por Jacobo. Jacobo, que es el mismo Santiago, era el obispo, el anciano mayor, el maestro, el pastor mayor de la iglesia en Jerusalén. Después que Pedro salió, después que Juan salió, fue apresado, etc. Así que el que quedó con toda la carga de la iglesia en Jerusalén era Santiago. Todas las persecuciones, todo lo que se hablaba contra ellos y todo lo del pueblo contra él, todo eso lo sufrió Santiago. Esta carta fue escrita en el año 69, de acuerdo con todos los registros históricos, y él muere en el año 70, el mismo año en el que Jerusalén es tomada por Tito, por el romano Tito, y es destruida hasta sus cimientos casi. Ok, de una vez vamos para la carta y quiero compartir con ustedes la presentación que tengo preparada. Acá está. Ok. Entonces hablamos de Santiago. Dice, siervo de Dios, siervo del Señor Jesucristo. Me gusta mucho que él hable de el Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es una salutación común y corriente, muy normal, si no fuera porque habla de, primero que todo, quién es él, pero sobre todo a las 12 tribus que están en la dispersión. Ustedes saben bien que los judíos se llaman entre sí hermanos. Ustedes saben que los israelitas fueron enseñados a llamarse entre sí hermanos. Pero en este caso, cuando Santiago escribe esta carta, estos hermanos no solamente son los hermanos por la raza, no solamente son los hermanos por el pueblo, sino que son los hermanos siervos de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora no solamente está hablando de aquellos que son judíos, está hablando también de aquellos que son hermanos en Cristo. Pero cuando dice a las 12 tribus, está diciendo que hay hermanos en Cristo en las 12 tribus que hay en Israel. No solamente en la tribu de Judá, en todas las 12 tribus de Israel. Y estos hermanos fueron dispersados. Así que las 12 tribus fueron dispersadas nuevamente, como sucedido en la historia, como lo narra en el Antiguo Testamento, varias veces fueron dispersados. Y algunas veces fueron hasta llevados en cautiverio. Ustedes recordarán 70 años. Pero lo interesante es que ahora está diciendo Santiago que hay cristianos en medio de las 12 tribus de Israel. Así que personas que pueden manifestar, soy de Dan, soy de la tribu de Neftalí, soy de la tribu de cualquiera, puede manifestar, pero soy cristiano. Y Santiago le escribe a estas personas porque son perseguidas, no solamente porque son judíos, no solamente porque son israelitas, es que son perseguidas porque son cristianas. Y de acuerdo con la ley romana, ellos eran sediciosos. Ok, así que la carta habla para estas personas que son sus hermanos. Ahora hermanos míos tiene una diferencia con hermanos del pueblo de Dios. Les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El centro de esta porción, de este pasaje, es la palabra fe. Nosotros necesitamos entender que las pruebas son a nuestra fe. No es que Dios necesite probar si nuestra fe es genuina, no. Dios conoce absolutamente todo y no necesita que nosotros le estemos probando si verdaderamente le creemos a Él o no. No, las pruebas son las circunstancias que hay en la vida con las cuales nosotros somos probados en la fe para que nosotros entendamos en qué estadio de nuestra fe estamos comparado con lo que el Señor Jesús hizo. ¿Ok? Entonces, cuando llegan las pruebas, lo que uno tiene que hacer es entender que cada prueba lo que hace es que incrementa nuestro poder para tener paciencia. Y que al incrementarse la paciencia y al colocar más paciencia en nuestras vidas, cada vez nos vamos acercando a la obra completa que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro vivir. ¿Cuál es esa obra completa? Es de cada uno. Y solo la conoce Dios. Y por eso es que las pruebas son diferentes para cada persona. No tenemos que estar comparando entre la prueba que tenemos nosotros y la prueba que tiene fulanito o sutanito, porque son totalmente distintas, por cuanto cada uno de nosotros va a crecer en la relación con Dios de una manera distinta y para un propósito distinto. Las comparaciones son odiosas, no sirven. No te compares, no sirven. Ahora, lo que sí es cierto y lo que debemos tener en mente es que nuestra fe, al ser probada con cada situación de nuestra vida, cuando nuestra fe es probada, nosotros estamos llegando a la perfección y cabalidad de una persona en esta tierra. Por cada prueba que tú pases, cada prueba te va a llevar más cerca a ser la imagen del Señor Jesús. Eso es perfección, eso es cabalidad, eso es poder llegar hasta un punto como el que llegó el Señor Jesús cuando dijo, cuando iba a hacer su oración final, y dice que él sabía que ya había llegado su hora, pero también sabía que Dios había puesto todas las cosas en sus manos. Él sabía. Tenía absoluta certeza y convicción de que todo le había sido dado en sus manos. Nosotros debemos entender que a nosotros nos han sido dadas todas las cosas por medio del Señor Jesús. Que nosotros tenemos absolutamente todo, solo que no lo podemos interiorizar. Y para eso necesitamos las pruebas, para que nosotros mismos podamos crecer hasta llegar a ser conforme al Señor Jesús. Ok, ahora enfoquémonos en por qué dice la prueba de vuestra fe. Miren que la fe es la parte central de las pruebas. Las pruebas van hacia la fe. Ahora Santiago tiene una forma de explicar cómo las pruebas trabajan. Y por eso vamos a leer la siguiente parte. Dice en Santiago 1 del 5 al 11. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Y escuchen esto, si lo pides, te será dado. ¿Recuerdan que el Señor Jesús decía, pedid y reciben? Eso es. Pidan y reciben. Y abundantemente y sin reproche. Y si quieres preguntar 3 y 20 y 50,000 veces por la misma cosa,
Vuelve y pregunta 50,000 veces que Dios va a darte abundantemente y sin reproche. Pero, además, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Dios dice, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre que tiene doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que duda no sabe nunca para dónde ir y entonces los demás lo empujan para allá, va para allá, lo empujan para acá, va para acá. Ese tipo de personas no está pensando en Dios, está pensando en nada. Es de doble ánimo. No tiene nada seguro en su vida. Ok, continuemos. Dice, ahora, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, gloríese, entre comillas, en su humillación. ¿Por qué debe gloriarse en su humillación el rico? Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus riquezas. Ok, han visto que tenemos tres palabras o tres conjuntos de palabras que están subrayadas o colocadas en negrilla. La palabra sabiduría, la palabra no dudando nada y la palabra condición. Ok, quiero explicarles por qué es que Santiago escribe estas tres palabras inmediatamente después de hablar de la prueba de la fe. La fe cristiana tiene, de acuerdo con Santiago, tiene tres pilares: la sabiduría, la confianza y el contento. La sabiduría, la confianza y el contento. La fe cristiana se basa, está asentada sobre estas tres cosas: la sabiduría de Dios, la confianza en Dios y el contentamiento en Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la fe cristiana mientras estamos en la tierra? Pues que todos nosotros, todos los cristianos, no hay ninguno que pueda decir que esto no es verdad en su vida. Todos los cristianos tenemos falta de sabiduría, falta de confianza en Dios y falta de contentamiento en Dios. Falta de sabiduría, falta de confianza y falta de contentamiento en Dios. Mientras estamos en la tierra, todos tenemos mayor o menor o de una forma menor una fe débil en sabiduría, en confianza o en contentamiento o en contento. ¿Qué pasa? Cuando llegan las pruebas, y vamos a tener pruebas todos los días de diferente tamaño, diferente clase, en diversas pruebas y sobre diversas cosas, pero las pruebas todas van a ir a nuestra falta de sabiduría, a nuestra falta de confianza y a nuestra falta de contento, para que nosotros aprendamos a tener menos falta de sabiduría, menos falta de confianza y menos falta de contento. ¿Cómo se hace eso? Entonces Santiago lo explicó. Él dice, para la falta de sabiduría hay que hacer lo que dice Mateo 7, del 7 al 8. Para la falta de confianza hay que hacer lo que dice Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Y para la falta de contento, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender lo que dice en Juan del capítulo 14 al capítulo 16. Si nosotros trabajamos en estas tres cosas, nuestra fe se va engrandeciendo. Nuestra fe va llegando al punto donde debe llegar.
en cada una de estas inyecciones a nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de confianza y falta de contento, nosotros vamos creciendo en nuestra fe como lo hizo el Señor Jesús. Para la falta de sabiduría, lo que dice Santiago es pídala. Pida la sabiduría. Pida la sabiduría que Dios va a dársela. Dios no se la va a negar. Usted necesita aprender a vivir como Jesús vivió. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es pedir. No tiene sabiduría. Mira la palabra de Dios. Pídele al Espíritu Santo que muestre lo que Él quiere mostrarte. ¿Cómo vivió Jesús en esta prueba? ¿Qué fue lo que sucedió cuando hubo una prueba como esta? Estoy en medio de una enfermedad. ¿Qué debo hacer como hizo el Señor Jesús? Y uno aprende pidiendo esta sabiduría. Pero no es suficiente. Esa sabiduría necesita ser desarrollada al confiar en ella. Al confiar en esa sabiduría. Y luego de confiar en esa sabiduría es necesario ponerla en práctica. Y el ponerla en práctica implica contentarse, tener contentamiento. Y esto no quiere decir resignación. Significa estar alegre con lo que Dios me ha dado, como el Señor Jesús. Así que nosotros debemos tener una sabiduría para vivir como el Señor Jesús. Debemos tener confianza en que el Padre va a cumplir con lo que Él dijo que iba a hacer. Y tener convencimiento de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y todo eso para qué nos sirve? Pues nos sirve porque nosotros necesitamos aprender a vivir como Jesús. ¿Y el Señor Jesús cómo vivió? Dependiendo del Padre y del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que aprender. Ok, ahora sí vamos a revisar lo que nos dice con respecto a la paciencia. Esa primera palabra es importantísima para que nosotros entendamos cómo debemos vivir como el Señor Jesús. Vamos a tener múltiples pruebas y cada vez que pasemos una prueba, nuestra paciencia se incrementará. Al incrementarse nuestra paciencia y llegar a tener el sumo máximo, debemos llegar a tener perfección y cabalidad en nuestras vidas. Y aunque esas dos palabras, perfecto y cabal, son sinónimas, realmente tienen dos aristas o dos puntos de vista diferentes. Perfección es la calidad, es plenitud, es estar completos. Esa calidad de perfección nosotros ya la tenemos, solo que no la practicamos, no la ponemos en nuestra vida en una convicción plena y total. La cabalidad es cómo vivimos esa perfección, es esa perfección colocada en hacer algo. Y siempre ese hacer algo es hacer algo bueno, como el Señor Jesús en su vida terrenal. Así que la primera palabra es paciencia. Si ustedes se dan cuenta, vamos a entender un poco esto más adelante. Si ustedes se dan cuenta cómo el Señor Jesús aprendió, entendemos cómo nosotros aprendemos. Hace unos días le hice una pregunta a nuestra iglesia. ¿Por qué el Señor Jesús nació como niño? Teníamos muy buenas razones. Los que contestaron tenían muy buenas razones. Pero yo hallé una razón mayor cuando leí esta parte. El Señor Jesús duró 30 años preparándose para sus 3 años de ministerio. ¿Qué aprendió en 30 años? ¿Pasó pruebas? Sí, muchas pruebas, de muchas maneras, y en muchas se tuvo que someter, y en muchas tuvo que aprender obediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios requiere que haya eso en los hombres. Y aprendió a estar bajo el Espíritu Santo. Aprendió a moverse bajo el Espíritu Santo.
Y cada vez que pasó una de esas pruebas, su paciencia fue incrementada hasta el punto en el que él empieza a realizar su ministerio. Necesitaba nacer. Necesitaba ser niño. Necesitaba llegar a la adolescencia. Necesitaba llegar a la juventud. Necesitaba aprender a trabajar. Necesitaba aprender las escrituras. Necesitaba preguntar acerca de las escrituras. ¿Recuerdan lo que Jesús estaba haciendo cuando tuvo 12 años, que fue al templo en Jerusalén? Estaba preguntando a los maestros. Eso es una enseñanza para nosotros. La paciencia se desarrolla cuando nosotros preguntamos a Dios por su sabiduría. Entendemos la sabiduría de Dios para nuestras vidas. Y con esa sabiduría nosotros empezamos a confiar en lo que Dios ha hecho, mirando hacia el pasado y lo que hemos aprendido de las pruebas pasadas, mirando el presente como Dios tiene promesas que nos está cumpliendo todos los días y entendiendo la verdad del futuro, como lo vimos nosotros cuando estudiamos Apocalipsis. Vimos cómo Dios cumple con lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Todo eso es ser como el Señor Jesús. Y a los 33 años, su prueba final, digamos. ¿Creen que fue la prueba final estar en la cruz? ¿Saben? Su prueba final fue en Getsemaní. Hágase tu voluntad. Quiero que hagas pasar de mí esta prueba, pero hágase conforme a tu voluntad. La tercera vez de estar orando por la sabiduría, su confianza en el Padre y en la decisión del Padre lo hizo estar contento con ir a la cruz. Todos pasamos por pruebas. Los israelitas estaban pasando por pruebas en ese momento. Nosotros pasamos por pruebas. Pero cada prueba es una oportunidad para que crezcamos a la estatura de la plenitud del Señor Jesús. La siguiente palabra es una palabra que es la que más nos cuesta. Es gozo. Tengan por sumo gozo. Pero ¿cómo si vamos a estar en pruebas no vamos a estar tristes? ¿Cómo si vamos a estar en pruebas no vamos a estar sufriendo y llorando? No, sufrir y llorar está bien. Pero lo que está diciendo aquí es, tengan sumo gozo en el momento en que se hallen en esas pruebas. ¿Cómo puede ser eso posible? Ok, recordemos un versículo que todo el mundo lo ha leído. Mateo capítulo 11 del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que están en pruebas, vengan a mí, que yo los voy a hacer, escuchen la palabra, descansar. Quitar el cansancio. Quitar lo que a ti puede hacerte desfallecer en medio de la prueba. Por eso dice tener un sumo gozo. No quiere decir que no te duela, sí te va a doler. Pero lo que quiere decir es que el Señor Jesús quiere pasar esa prueba contigo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vuelve a repetir, y hallaréis descanso, quitar el cansancio de vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
El Señor en ningún caso quiere que tú pases las pruebas solo. En ningún momento el Señor se va a separar, y mucho menos en el momento de la prueba. Así que cuando llega la prueba, ¿qué es lo que hay que aprender del Señor Jesús? Lo que hay que aprender es, al contrario de lo que dice el mundo, es aprender mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad es entender que nosotros no podemos, que no tenemos lo suficiente para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, para pasar por las pruebas. El Señor quiere que nosotros reposemos en su regazo, que nosotros nos acurruquemos en sus brazos para pasar la prueba. ¿Pueden imaginarse eso? Un niño, cuando sufre un golpe y va donde su papá, el papá abre los brazos, lo acoge y de alguna manera el niño siente que ya no es tan doloroso, aunque duele. El gozo de estar en el regazo de su padre. En nuestro caso, cuando Santiago dice, hermanos míos, está recordándonos, ¿saben en qué regazo debemos descansar? En el de nuestro Padre Celestial. Pero para eso hay que aprender del Señor a vivir mansos y humildes. En vez de levantarnos con orgullo a que vamos a pasar la prueba, no, hay que descansar en que somos de Dios. Fíjense bien, la sabiduría de Dios en nuestra fe nos lleva a confiar en sus promesas. Y esa confianza nos lleva a estar contentos, con gozo, descansados en Dios, sabiendo quién es nuestro Padre. Por esa razón hay que tener sumo gozo cuando nos hallamos en las pruebas. A partir de aquí, todo lo que Santiago va a hablar en esta carta tiene que ver con estas pruebas y con nuestra fe y sus pilares. La sabiduría de Dios, la confianza en la sabiduría de Dios y en el Dios que da la sabiduría, y el contentamiento en esta confianza que se tiene en la sabiduría de Dios. Pero escúcheme bien, si nosotros no vivimos contentos con lo que Dios nos da, si somos llevados por las circunstancias como Pedro fue llevado cuando las aguas del mar se encresparon, entonces la sabiduría no nos va a llegar. Así que la sabiduría depende también de cuánto nosotros estamos gozándonos en el descanso en Dios. Son tres pilares interconectados que mantienen nuestra fe. Queremos que nuestra fe crezca. Como he escuchado por ahí. No pidamos paciencia. No pidamos pruebas. Van a llegar aunque no las pidas. Y van a ser dependiendo de cuánto ha crecido tu fe. No, lo que debemos hacer es incrementar nuestra sabiduría de Dios, nuestra paciencia confiando en Dios y el estar contentos con entender que somos hijos del Padre. Esa es la enseñanza de Santiago para nosotros. Ojalá que el Señor nos lo recuerde estando en medio de las diversas pruebas.
Un saludo.